Reporte 100. Y el doctor Guillermo Núñez Noriega, doctor en antropología, especialista en temas de género, publicó en la revista Nexos, en la última revista Nexos, analizar las masculinidades en México, y está el doctor Guillermo Núñez Noriega esta mañana aquí con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, gracias, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Este texto, ¿qué es lo que propone en este texto, Guillermo? Bueno, lo que el texto propone es que empezamos a entender los grandes problemas de México en la actualidad, los del crimen organizado, los de la violencia feminicida, desde el enfoque de género, desde el enfoque feminista de género, sobre los hombres y sobre la masculinidad, que hay vasos comunicantes entre estos dos grandes preocupaciones que tiene la sociedad actualmente. Y bueno, mostrar a los lectores, a las lectores, que hay una tradición de reflexión, una tradición académica, científica, sobre los hombres y sobre las masculinidades desde un enfoque de género y desde las ciencias sociales, ¿no? Y que están allí como insumos para atender los problemas, para hacer propuestas, para crear política pública. Sí, cuando se habla de nuevas masculinidades, ¿a qué se refiere con nuevas? En realidad yo no estoy muy de acuerdo con el concepto eso, aunque le tengo cierta tolerancia, pues porque creo que hay un afán de mostrar que la masculinidad es algo que se aprende, es algo que se construye y que hay formas diferentes a las machistas de ser hombre. Pero yo creo que el asunto no es tanto que haya nuevas masculinidades, sino que hay una reflexión creciente sobre lo que significa ser hombre, sobre los privilegios que trae consigo, sobre los costos también personales y sociales que tiene, y sobre la necesidad de tomar esa conciencia, crear esa autoconciencia en los propios hombres y tomarlo en serio para transformarse hacia formas de relación más pacíficas, más empáticas, más afectuosas también, ¿no? Y más solidarias y sobre todo más saludables y más felices, ¿no? Para los propios hombres. Sí, en el contexto, en la coyuntura, Guillermo Núñez Noriega, el domingo pasado hubo una marcha histórica, una manifestación histórica multitudinaria de mujeres aquí en Hermosillo, y hay hombres, pues porque leemos aquí los comentarios de WhatsApp y vemos las redes sociales, que sienten que la marcha fue contra los hombres. Sí, ¿Se puede considerar una marcha, una manifestación contra los hombres? No, de ninguna manera, Y yo creo que yo me congratulo de la marcha porque es el resultado de un trabajo de muchísimas décadas, de muchas mujeres y algunos hombres también que hemos participado. El trabajo feminista es muy antiguo en México y en Sonora, sin lugar a dudas, y se llega a esto por un trabajo que ha ido calando en la sociedad, en muchos actores claves, en muchos medios de comunicación, etcétera, en madres y padres de familia que van creando también de otra manera a sus hijas e hijos. Pienso en el Colegio de Sonora, en Katy Derman, Inés Martínez de Castro, en el CIAD, Gilda Salazar, pienso en tanta gente, que ha estado trabajando en esto, de diferentes ONGs también, y que bueno, siempre se planteaba cuándo va a surgir un movimiento así, esa incorporación de las jóvenes a una marcha de este tipo, ¿no? Recuerdo el 2000 organizamos el primer encuentro de mujeres, yo participé en la organización del primer encuentro de mujeres, el segundo encuentro, en fin, pero siempre notamos esa ausencia de las mujeres jóvenes. Yo creo que las redes sociales, los medios de comunicación han venido a transformar esta posibilidad de participación de las mujeres. Entonces, yo me congratulo de esto, de esta participación. Y no, sin lugar a dudas, no tiene nada que ver con una marcha contra los hombres. Es una marcha que tiene que ver con la justicia hacia las mujeres, que tiene que ver con la no violencia hacia las mujeres y un reclamo sumamente legítimo, ¿no?, de las mujeres de vivir en paz, de vivir con seguridad. Y yo creo que todos deberíamos de ser solidarios ante esta situación. Es decir, los hombres somos padres, somos hermanos, somos amigos de mujeres, somos hijos de mujeres. Es decir, no es algo que nos es ajeno. Los hombres también sufren porque a sus hijas las desaparecen, porque no llegan a casa, porque sufren violencia, padres, hermanos. Entonces,
los hombres estamos afectados también por la violencia contra las mujeres, porque las mujeres también forman parte de nuestros vínculos de amor, de afecto, de cuidado, de cariño. Sí. Entonces, no, es inadecuado ver así la marcha. Yo creo que los hombres, respetando el espacio del propio movimiento de las mujeres, el movimiento feminista en particular, deberíamos en todo caso reflexionar sobre cómo participamos en esta, digamos, estructura opresiva de género hacia las mujeres y hacia otros hombres también, por su disidencia sexual o de género, y cómo vamos construyendo formas diferentes de relacionarnos, ¿no? Sí, esta marcha es separatista, llegaron a decir el domingo pasado algunas de las mujeres participantes, pidieron a los hombres excluirse, alejarse o irse hasta lo último y que permitieran que las mujeres marcharan. Esta marcha es separatista. ¿A qué se refieren cuando las jóvenes en esta manifestación, sobre todo las jóvenes, pues pronuncian este fraseo? Pues no sabría decir exactamente a qué se referían. Yo creo que tendrían que preguntarles a las que lo dijeron. Pero el asunto de organizar una marcha solo de mujeres es muy legítimo. Yo creo que hay un deseo de ir construyendo un movimiento de mujeres, un movimiento feminista de mujeres. Y esas decisiones son coherentes, digamos. Son coherentes con esa intención de autonomía, de demostrar su propia fuerza. Es también un performance político, es mostrar a quien haya que mostrar, autoridades y demás sociedad, de que se tiene esa fuerza organizativa, esa capacidad organizativa como mujeres. Es decir, es convertirse en sujetos políticas, en sujetas, dicen ahora, políticas, en mostrar esa fuerza. Lo ha sucedido también en el caso de otros grupos. Cuando empiezan los movimientos sociales, suelen empezar con grupos de autoconciencia, y es muy importante que haya esta separación, esta exclusividad, digamos, de los grupos como parte de ese proceso de autoconciencia. Y yo creo que para eso, en ese sentido, va dirigida el ser exclusivamente mujeres. Forma parte de un proceso de construcción política. De hecho, ahorita habrá voces que nos estén escuchando que no vean bien que dos hombres estén platicando de la marcha de mujeres. Bueno, seguramente habrá algún mensaje, ahorita no tardaremos en recibirlo. Vean esos señores hablando de cosas de mujeres. Bueno, yo creo que nada humano nos debe ser ajeno. Sí. Y las hombres siempre han estado presentes en los movimientos feministas, siempre han estado presentes. Desde John Stuart Mill, por ejemplo, que compañero de una feminista importante, Harry Taylor, ¿no? Que además acompañó los procesos de lucha. En México, Flores Magón fue un gran luchador por la igualdad de hombres y mujeres, como se decía en aquella época, por los derechos de las mujeres en el trabajo. El propio Carlos Marx, Engels escribieron al respecto. Es decir, siempre ha habido esta participación. Y yo creo que las transformaciones en el orden de género, de la sexualidad, de la justicia con relación al sexo, al género, a la orientación sexual, es un asunto en el que todos deberíamos de participar, respetando los espacios, por supuesto, de las organizaciones, de cada una de las organizaciones. Pero esto es más estructural, Juan Carlos, va más allá de esta marcha y va más allá de estas de manifestaciones muy puntuales. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como sociedad y qué está haciendo el Estado para transformar esta situación, este orden de cosas tan opresivas, tan violentas, tan para las mujeres sobre todo, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo el Estado? Y si lo que está haciendo hasta ahorita es suficiente. Y es claro que no lo es, ¿no? Sí. ¿El Estado es macho? Sí, absolutamente, absolutamente. El Estado es machista en muchos sentidos. Hay un estudio muy bueno de una socióloga neozelandesa sobre el carácter de género de la administración pública. Si tú ves de los puestos más altos a los puestos más bajos, cómo se distribuyen hombres y mujeres, pero también en términos horizontales, en qué áreas de la administración pública y demás. Pero no es suficiente eso. También se refiere a que el machismo habita también a las mujeres. El machismo es una cosa, no es una esencia que pertenece al cuerpo de los hombres. Es una actitud, es una concepción, una serie de valores, una forma de construir relaciones. Y está en el cuerpo de las mujeres también. Es decir, hay mujeres machistas y pueden tener puestos de poder muy altos y aún así no entender en qué consiste el machismo y qué, en términos estructurales, ¿no? Y qué hacer al respecto. A mí me sorprende, digo, esto debería ser un llamado de atención lo que pasó el domingo. A ver, tenemos una gobernadora mujer, tenemos una alcaldesa mujer,
Tenemos varias diputadas federales, la de mi distrito también es mujer, locales que son mujeres. Tenemos incluso a la fiscal que es mujer, ¿no? Es decir, hay mujeres en puestos importantes. La presidenta del Congreso es mujer en este La momento. presidenta del Congreso es mujer. Entonces, ¿qué está pasando? El feminismo liberal planteaba que la llegada de las mujeres al poder era en gran medida, y la igualdad jurídica legal era suficiente para transformar las cosas. Ya se mostró que no es suficiente. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden llevar consigo una educación sexista o machista o una falta de comprensión profunda de cómo en qué consiste ese sistema, digamos, sexista, misógino, y por lo tanto una incapacidad para para crear la política pública que se requiere, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando, y bueno, es tremendo porque hay un sector joven, de mujeres jóvenes, también de hombres jóvenes, que están queriendo cambios y que quieren cambios, demandan cambios, y el Estado se está viendo sumamente lentos para entender y atender. Y no solamente el Estado, me refiero con eso al Poder Ejecutivo y Legislativo y el Judicial, ¿no? Me refiero también a muchos liderazgos de opinión, ¿no? Sí. Hay una incompetencia, una incapacidad para comprender. Pero yo creo que estamos ante una demanda generacional que es muy vieja, ciertamente, pero que a nivel de las nuevas generaciones se está expresando con mucha mayor fuerza. Sí. ¿Ves en el futuro inmediato o a mediano plazo que haya equilibrios, que haya equidad de género? Mira, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que por eso hay que tener una perspectiva histórica al respecto. Yo escribí un libro sobre los hombres sonorenses, sobre su transformación a lo largo de las generaciones. Y es posible ver esos cambios a favor de una mayor equidad o mayor respeto a la autonomía de las mujeres o mayor reconocimiento de la sexualidad de hombres y de mujeres, de respeto a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay mucho que hacer al respecto, mucho que hacer y es necesario hacerlo, ¿no? Y es necesario hacerlo porque tiene que ver con no solamente los feminicidios o la violencia doméstica o las diferentes formas de opresión de las mujeres, sino también con lo que estamos viviendo en términos de crimen organizado y de violencia social. Sí. ¿Qué opinas con las voces que dicen ahora un día sin hombres? Así como va a haber un día sin mujeres, un día sin hombres. Sí, yo creo que son voces que no entienden que ser hombre en esta sociedad implica tener una posición de poder, implica tener privilegios, y que ese es parte de lo que tendríamos que cambiar y tomar conciencia. Muchos hombres han tomado conciencia, muchos hombres tratan de construir relaciones con equidad, con sus hijas, con sus parejas, en fin, pero muchos otros no, y ese es el punto, ¿no? Es como cuando se habla del Día del Orgullo Heterosexual. Pues si el heterosexual se vive con orgullo todos los días del año, ¿no? Entonces es igual en este caso. Mira, Juan Carlos, lo que nosotros vemos, el problema de raíz en esto, es que desde que nacen los hombres, desde que nacemos, se nos educa para ser servidos por mujeres. Se nos sirve porque se nos lava la ropa, porque se nos da de comer, porque se nos atiende. Y se nos enseña que por ser hombre tenemos derecho a ser servidos por mujeres, a ser atendidos. Eso es un elemento central del sexismo de los adultos, de los hombres adultos. Y la otra cosa es que se enseña a ser importantes y que por ser hombres en sí mismos somos importantes y somos más importantes que las mujeres y que tenemos que ser servidos y atendidos. Y ese asunto de ser importantes en muchos casos se lleva a un extremo de vivirse desde el narcisismo, de la megalomanía, de la urgencia de la atención y del servicio. Y eso se va a expresar en muchos otros comportamientos que tienen que ver con la violencia, ¿no? Es decir, el por qué no me traes las tortillas, el por qué la sopa no está caliente, ese tipo de cosas, el que no me haces caso, el ser atendido en todos los sentidos sexuales, amorosos, en la vida cotidiana. Entonces, desde allí hay un origen, digamos, hay un origen de privilegios en la construcción de ser hombres, ¿no? Que no ha sido valorado, no ha sido cuestionado y que es necesario atender, ¿no? Y que está detrás del feminicidio y que está detrás del tema de ciertas formas de ser hombre vinculadas al crimen, ¿sí? Entonces, ese es el camino que hay que tomar, el análisis de cómo aprendemos a ser hombre en la sociedad y qué significa ser hombre en la sociedad. Sí, de hecho, pues
en el crimen organizado vemos más hombres que mujeres. Hay mujeres, por supuesto, pero vemos más hombres que mujeres. Yo recuerdo que Margarita Oropesa, de las primeras feministas aquí en Sonora, decía que los hombres son los que se pelean por el poder, porque los hace ciegos el poder. Es lo que decía Margarita Oropesa. Sí, y tiene que ver con esto que dice, hay un español que dice Vicent Márquez, un estudioso de las masculinidades, que dice, ser hombre es ser importante, y ser hombre es precisamente tener poder sobre alguien. Sí. El poder es una relación social, es sobre quién tenemos poder, pero tenemos que tener poder sobre alguien, sobre las mujeres, sobre alguna mujer en particular, sobre niños y niñas, o sobre otros hombres, ¿no? Sí. Y entonces es un afán de poder, es un afán de competencia, es un afán de control de otros. Y cuando se siente que se pierde el poder, que se pierde el control, que se pierde el servicio que se debe de tener, que alguien nos sirva, que alguien nos atienda, sobre todo la pareja, entonces muchos hombres entran en lo que algunos investigadores llaman es una crisis de sentido. Entonces, ¿quién soy? ¿Soy un payaso? ¿Soy un pelele? ¿Se me estás viendo como tu tonto? Y es una crisis tan grande, existencial, que los hombres, en la medida que hemos aprendido que la violencia es restitutiva, nos vuelve a dar dignidad, entonces se usa para asesinar o para golpear o para volver a tener el control, ¿no? Sentir que entonces nuestra dignidad es restituida, ¿no? Sí. Ese es el punto, ¿no? ¿Existe en algún escenario imaginado, Guillermo Núñez Noriega, que los papeles se inviertan? No, en lo más, yo creo que eso es una expresión de la ansiedad, del miedo. O sea, que de patriarcado haya matriarcado. No, yo creo que esa es una expresión precisamente del miedo que apuntala las formas machistas de ser hombre. Sí. Es decir, desde el aprendizaje de ser hombre va acompañado de no te dejes. Si te agachas más te lo ven. Sí, cuidado, porque si cedes en esto te va a traer de bajada. Se te va a subir. Si no lave los trastes porque al rato no te va a respetar. Es decir, la idea de que el respeto, de que el valor propio como hombre, de que la dignidad como persona, de que el sentido del honor de los hombres se basa en tener autoridad sobre alguien, tener control sobre otros, tener poder sobre otros, y donde incluso la violencia se aprende como un recurso para mantener ese control y esa autoridad. Sí. Ese es el punto, ¿no? Y se expresa a nivel doméstico y se expresa en la calle, ¿no? Y las formas de violencia cada vez son más similares. Por eso es que ahora los estudiosos de la violencia, las estudiosas de la violencia contra las mujeres, empiezan a hablar del terrorismo íntimo, ¿no? Sí. Pero también hay quienes estamos hablando de que los actos de la crimen organizado son actos terroristas. Y esa es la función. Aprendemos de muy chicos que a través, que es bueno ser capaz de hacer que los demás te tengan miedo, de ser capaz de producir terror en los demás a través de un despliegue de fuerza, de violencia y de poder, ¿no? Sí, estamos platicando con Guillermo Núñez Noriega, doctor en antropología social, especialista en temas de género. Doctor, finalmente, viene el 9M. Habrá un paro nacional de mujeres. Cada vez esto está extendiéndose. Sí. Ayer platicaba con 12 empleadas de un Oxxo y me decían ellas que ellas buscarán la manera de parar ese día, ¿no? De parar ese día. Sí. He platicado con muchas mujeres trabajadoras, van a parar, aunque les descuenten el día. Universitarias que no van a ir a clases, profesoras que no van a asistir. Realmente se está haciendo un movimiento nacional. Habrá un paro de mujeres. ¿Qué debemos hacer los hombres el 9M? Bueno, yo creo que, en primer lugar, eso es una expresión de incipiente de la autoconciencia de las mujeres, como una clase oprimida, como un sector oprimido. Es decir, es un primer punto de autoconciencia, de opresión. Y también va a crear muchas otras cosas, esta movilización. Va a sacar a la luz las diferencias entre las mujeres, las diferencias en posiciones ideológicas y políticas. Hay quienes llaman a un paro, pero no saquen el tema de género, no saquen el tema del aborto, no saquen el tema, o sea, las históricas reivindicaciones de las mujeres, del feminismo, ¿no? Entonces, va a ser una movilización que igual en el que van a incorporarse gente de la derecha y de la izquierda, ¿no? Y eso es comprensible, va a ser normal. Los hombres, ¿qué tenemos que hacer? Pues deberíamos de aprovechar para empezar a tomar conciencia de cuál es el reclamo de las mujeres y cómo tenemos que transformarnos, en qué sentido tendríamos que transformarnos.
y crear otras formas de ser hombre, de ser padres, de ser esposos, de ser amigos, de ser hermanos, de ser hijos, y yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Analizarnos, tomar conciencia, y yo creo que ese es el llamado de atención. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Gracias por estas reflexiones hoy por la mañana. Con gusto. Reporte 100.